No sé si me escuchan con claridad. Sí, Sí, profe, se escucha súper. gracias Vicente. Bueno, como les decía, el semestre pasó rapidito y esta es la última práctica. Es medio raro, ha sido raro esto de estar tras el computador. Bueno, con muchas de ustedes ya hemos estado 2 semestres, el primero del año pasado y este. Y ha sido difícil hacer el trabajo, por lo menos a mí, de youtuber, porque en el fondo es casi que proyectarle ejercicio, ya que a mí me corresponde hacer las prácticas de esta asignatura. Y chuta, está pasando un camión vendiendo fruta y me desconcentra. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Y esto que tengo un micrófono pegado a la boca. Bueno. Y bueno, ahora tengo que hacer una práctica sobre elementos finitos y pero igual quería decirles que espero que dentro de todo lo difícil que ha sido este tiempo, ojalá haber podido hacerles el trabajo de entender esto un poco más fácil. Y bueno, al final de la clase a ver si alcanzo a preguntarles algo. Voy a, debido a lo acotado del tiempo y de los ejercicios largos que estoy acostumbrado a hacer en en análisis, voy derecho al grano. Pero mientras lo hago, ¿alguien quisiera comentar algo, preguntar algo? Bueno, reitero ahora por la grabación que no estoy con cámara porque por el internet. Me interesa saber si se ve bien, no se ve pixelado lo que estoy mostrando, el ejercicio. Se ve bien, profe. Igual Sí. que siempre. Profe, Ya, yo tenía una duda de la. Como que al final de la práctica 10 nos dijo que íbamos a ver un ejercicio como un ventilador a través del método modal. Al final no lo vimos, ej- pero ejercicio de un ventilador a sí través que del era método como. MODEL. Sí que era de un ejercicio del año pasado. Como de años pasados, en verdad, era como una evaluación que usted había tenido. Quería mostrarnos eso. Ay, chuta, voy a revisarlo y te comento, Nacho, ya no me acuerdo. Al Ya, sí. final de la Ahí, práctica 10, ¿cierto? sí, por ahí nos dijo, creo que esa fue asincrónica, nos dijo la próxima práctica vamos a verlo, el método modal, em, y quiero mostrarle este ejercicio y al final no lo mostró. Se veía Bueno, complicado, por eso le pregunto, ¿no? al final práctica 10. Ah, ya sé de qué te Sí, puedes ya sé. referir, que era un compresor. Sí, sí, era Y, como con árabe así. y ese lo revisé, simplemente lo mostré porque tenía el modo de cuerpo rígido, ¿cierto? Sí, creo que sí. Creo que sí. Ya, lo que esa vez prometí era mostrarles que un cuerpo vibraba a- como una combinación de los modos. Pero en el ejercicio de la práctica siguiente, yo vi un ejercicio y le mostré al final que era una combinación de los modos, po. ¿Te acordáis? Sí, 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 sí. Sí. La verdad es Pero, que como es para ver si es que es muy difícil el ejercicio, nomás que se veía peludo. ya, pero confírame qué ejercicio es y yo por último lo desarrollo y les mando una foto. Ya, no hay problema. Ya, bu, Ahí lo revisamos. ya, Conversémoslo después. ya, bu. Buenas. Cualquier cosa y si no he hecho nada de eso, me avisáis nomás, Ignacio. Con plena Vale, confianza. vale, vale. Ya, ahora esta práctica es del método de elementos finitos y como le he dicho y profesor Cristian también le ha dicho,
esta última parte son solo métodos para resolver distintos tipos de ejercicios, en este caso de n grados de libertad. Y esto no es una cosa distinta, sino que, o sea, y entonces que lo único nuevo de este método la resolución de ejercicios mediante este es plantearlo. Ese es lo único nuevo. El planteamiento, que aquí en elementos finitos le llamamos la discretización, y el planteamiento de la ecuación del movimiento, de las ecuaciones del movimiento. Luego de eso, todo se ocupa lo mismo de la materia anterior. Entonces, ¿qué dice aquí? Problema 1 dice, un ventilador está montado en una viga rectangular apoyada en sus extremos, como muestra la figura. ¿Sí? Entonces, el ventilador que se ve aquí en esta figura, ¿sí? Está a esa distancia de la viga, a L, ¿sí? A 1/3 de la viga. Ojo que yo, la primera versión que subí de la práctica, se me había olvidado poner las medidas de la cara transversal de la viga, 10 y 5 centímetros. Dice la distancia del centro del ventilador, o sea que hasta al centroide del área transversal, o sea, al centro de la viga, ¿cierto? Del eje ese que pasa por la viga, es despreciable. O sea, todo lo que pase acá en el ventilador, vamos a suponer que está pasando en la viga. Nos dicen que la masa del ventilador es 72 kilos. Lo voy a escribir aquí. La masa del ventilador son 72 kilos. Dice gira a 100 radianes por segundo. O sea, tenemos la velocidad. Le pongo esta, la que siempre ocupamos, omega mayúscula. Y si gira, ya sabemos que si que tiene un desbalanceamiento, va a haber una fuerza. Bueno, y acá justamente dice tiene un desbalanceamiento residual de 0.1 kilogramo metro. Luego dice la longitud de la viga mide 3L, es 2.1 metros. Entonces desde ya nos va a servir saber que L va a ser 0.7 metros. Y su masa, la masa de la viga, para diferenciarlo le voy a poner V, MV, 84 kilogramos. El módulo de elasticidad de la viga también nos dan, lo voy a anotar aquí al lado, dice que es 10 elevado a 11 newtons partido metro cuadrado. Entonces, la primera es dibuje el espectro del desplazamiento vibratorio estacionario, ¿sí? Que mediría un sensor de vibración cuando se ubica en dirección vertical sobre el ventilador. O sea, yo aquí en el ventilador, en alguna parte de su descanso, voy a poner un sensor. Y voy a medir ahí con una pantallita un analizador de vibraciones y quiero mirar el espectro. El espectro tiene barrita ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo saber el espectro? Voy a tener que encontrar el desplazamiento vibratorio. O sea, cuánto se me movería este punto en la dirección vertical. Lo nuevo, a diferencia de los casos anteriores, es que nos piden ocupar el método de elementos finitos. Y si no tuviéramos el método de elementos finitos, igual sería un poco extraño porque no hemos hecho ejercicios, sí hemos hecho ejercicios como este, pero tendríamos que ocupar la rigidez de una viga que nos interese la deflexión en este punto. ¿Bien? Antes siempre ponemos el ventilador al medio, ahora está a 1/3, ¿cierto? Entonces habría que encontrar esa deflexión, relacionarla con la fuerza, con las fórmulas ahí, las ecuaciones de mecánica de sólidos, y ahí encontrar la rigidez, que no sería 48 EI partido L cubo, sino que ahí habría que encontrarla. Pero como nos dice el método de elementos finitos, tenemos otra herramienta muy, muy útil. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí la introducción? ¿Se sigue escuchando bien? ¿Todo bien? Voy a ir Se escucha preguntando bien, por mi internet. se escucha Ya, bien, profe. muchas gracias. Eh, bueno, el método de elementos finitos, ustedes
no sé si todas, pero muchas de ustedes van a ver el próximo semestre una introducción al método mucho más completa. ¿Y, y de qué trata? A grandes rasgos trata de que un elemento material, para yo poder analizar sus desplazamientos, por lo tanto sus deformaciones, luego sus esfuerzos, etcétera, yo discretizo el elemento. ¿Qué quiere decir? Yo no lo considero como un continuo, sino como un elemento que está formado por elementos más simples. Y estos elementos simples, que se llaman elementos finitos, se caracterizan, un elemento finito por describirse por por nodos, ¿sí? Que tienen distintas características dependiendo del elemento, ¿sí? Los nodos, por ejemplo, en algún tipo de elemento que van a caracterizar a este elemento finito, este nodo y este nodo en algún caso pueden desplazarse vertical, en otro caso vertical y horizontal, en otro caso pueden girar, etcétera, etcétera, dependiendo de el tipo de elemento que yo elijo. ¿Sí? Entonces, para este caso, yo puedo discretizar el elemento, el número de elementos que yo quiera y elegir el tipo de elemento. Ya va a ser un elemento en flexión, en torsión, con deformación axial, etcétera. Dependiendo de eso, hay una matriz de rigidez que se construye a partir de cada elemento, ¿sí? De discreto, cada elemento finito, perdón. Y yo a partir de esas matrices de rigidez hago un procedimiento de acoplamiento y transformo este sistema de elementos más simples en un gran sistema de ecuaciones que describen los movimientos de los nodos. Aquí voy. Voy a ir, quizás están en el aire aún. Bueno, si estuvieron en la clase ayer no tanto, pero voy a hacerlo directamente en este ejercicio. Yo puedo discretizar esta viga, me interesa este punto. Como me interesa cómo se deforma este punto, yo sí o sí tengo que elegir un elemento que los elementos tengan un nodo aquí, porque me va a interesar ese desplazamiento. Yo puedo elegir elementos de distintos largos, y en este caso, como la viga está en flexión, yo voy a elegir elementos en flexión, ¿sí? Entonces, ¿cuál elegí yo en esta práctica? ¿Sí? Usted podría haber elegido muchos más, o a veces en un enunciado en una evaluación se puede pedir hágalo con tantos elementos finitos. Yo en este caso lo hice con dos elementos finitos, ¿sí? Y uno va a ser más largo que el otro. ¿Ven? Este elemento es el elemento 1 y este elemento el elemento 2. Ya. Entonces, ¿qué yo sé primero de este elemento? Uno que tiene largo L y el otro que tiene largo 2L. ¿Qué más sé? Entonces, lo primero que yo les recomiendo hacer aquí es pensar, ya, cada nodo, los elementos en sí no tienen masa, sino que los nodos concentran la masa. Son los nodos los que se van a desplazar y van a generar van a expresar las distintas excitaciones en el elemento, van a transmitir las excitaciones externas. Entonces, yo debo pensar ya, ¿cómo divido la masa? Entonces, primero yo voy a la masa de la viga. ¿Ya? Por ejemplo, la masa de la viga es 84. Entonces, si la masa se distribuye de forma homogénea, yo voy a tener 84 dividido en una viga de 1/3 y en otra viga o en otro elemento de 2/3 de la viga. Por lo tanto, yo podría dividir el 84 por 3, ¿cierto? 84 por 3, si yo lo divido por 3, me da 28. Eso quiere decir que el elemento 1 se lleva 28 kilos, mientras que el elemento 2 se lleva los otros 56 kilos. Ya esa es la idea. Entonces, esto solamente es la masa de la viga. Una vez que yo sé que el primero se llevó 28, yo lanzo mitad y mitad para cada nodo. O sea, este se lleva 14 kilos y este 14 kilos. Pero el elemento 2 aporta 56, o sea, 28 a cada nodo. 28 para este y 28 para este. ¿Bien? Entonces ahí yo tengo distribuida la masa de la viga. Pero aparte de la viga, tengo un ventilador que pesa masa 72 kilos, pero el ventilador está justo en este nodo, este nodo. Entonces yo los 72 los puedo sumar directamente ahí.
¿Ven? Entonces aquí yo tengo 72 kilos. Este nodo, que le voy a poner numerito al tiro. Aquí voy a tener 114 kilos en ese nodo. Y en este último, 128 kilogramos. Entonces, una vez que yo tengo la discretización, dos elementos finitos de largo L y de largo 2L, y las masas de los nodos son esto, y yo dije que iban a ser elementos de flexión. Como son elementos de flexión, entonces yo debo definir cuáles son los grados de libertad que definen este elemento de flexión. Como habrán visto en su clase, vamos a tener un desplazamiento vertical, que le voy a poner numeritos, 1 y un giro, ¿sí? Un desplazamiento angular. Y 2 lo voy a poner. Todos los nodos, ¿sí? Y 3 y 4. Ahí está molestando eso. El I4 y acá vamos a tener el I5 e I6. Tenemos 6 grados de libertad, 2 para cada nodo. ¿Sí? Entonces, eso ya está definida la discretización. Y teniendo esto listo, yo lo que les voy a agregar son las condiciones externas o asociar esto a su diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué yo sé de las condiciones externas? Nuevamente, si esto vira del equilibrio, me olvido del peso, solo considero las otras. Entonces aquí voy a tener en A, voy a tener una fuerza en A vertical, las clásicas, ¿cierto? En B voy a tener otra igual, pero aparte, como este ventilador está desbalanceado, vamos a tener una fuerza F de T. Con F de T es el desbalanceamiento, que es U por omega al cuadrado por seno de omega t. Y lo último que nos faltaría en esta segunda parte del DCL sería las llamadas condiciones de borde. Eso, con todo eso, yo puedo, con todas esas condiciones de entrada, esto más lo que voy a escribir ahora, yo tengo todo listo para desarrollar el método de elementos finitos. ¿Qué son las condiciones de borde? Uno debe mirar todos los grados de libertad definidos y expresar si ya conoce cuánto vale alguno de ellos. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien que quisiera aportar a esto? ¿Cuál de esos grados de libertad ya conocemos? ¿Ya sabemos cuánto vale? I3, ¿Sabes cuánto vale I3? ¿cuánto se va a flexionar? ¿Sí o no? O sea, lo máximo. ¿Cuánto es lo máximo, Nacho? Ahí se sacaba con la curva elástica, pero según yo entonces sería I1 y 5, ¿o no? Exacto. Bien, bien, Nacho. Qué bueno que partiste del otro y terminaste dándolo vuelta. Está súper bien. Mira, voy a partir con el I1 e I5 y después te cuento sobre I3. Yo sé que I1 e I5 tienen que ser cero porque estos puntos no tienen desplazamiento vertical. I1 e I5 son los desplazamientos verticales. De lo otro yo no sé, porque la viga, fíjense, aquí está rotando, miren. Ahí rota, y aquí se mueve verticalmente y rota, puede rotar, ¿cierto? No necesariamente aquí está plano, ¿cierto? Puede estar un poquito más así, qué sé yo. Ahora, I3 es la incógnita. I3 es una función del tiempo. Recuerden que esto no solo se queda pegado ahí, pues, sino que está vibrando así, pues, para arriba y para abajo. ¿Ya? ¿Cierto, Nacho? Ahí sí. Sí, sí, sí. Ya. Buena, buena. Entonces, una vez que está definida esa discretización, lo que necesitamos escribir son las ecuaciones del movimiento, pero previo a escribir las ecuaciones del movimiento es definir entonces la matriz de masa y la matriz de rigidez. Entonces, una vez que definimos la matriz de masa y matriz de rigidez, está listo el método. Después se resuelve como siempre hemos resuelto. ¿Ya? Entonces yo voy a tratar de hacer esto lo más detenidamente posible, ¿ya? Para que esto quede clarísimo. Entonces, cuando yo defino la matriz de masa, que es la más facilita,
el método que usamos generalmente aquí es concentrar las masas a los elementos, como acabo de mostrar, como si las masas solo tuvieran un desplazamiento vertical, ¿sí? Es un elemento de masa, una partícula, ¿sí? O sea, a todos los grados de libertad asociados a la rotación no van a estar asociados a una masa, solo al desplazamiento vertical. También se puede hacer asociando la masa al desplazamiento vertical y a la rotación, pero en este momento no lo vamos a ver, ¿ya? Cuando vean elementos finitos, profundicen en eso, ahí van a poder ver esas otras posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo escribo la ecuación del movimiento, esta matriz de masa que yo voy a dibujar acá va a estar multiplicada por el vector de grados de libertad, por I1, I2, I3, I4, I5, I6. Por lo tanto, cada ecuación, cada línea va a ser una ecuación, va a aportar a una ecuación. Entonces, hay una que va a aportar a la ecuación 1 con el grado de libertad, la aceleración de I1, y ese va a tener, ¿qué masa? 14. Esa es la idea. Y 2 no va a tener asociada masa. Y 3 sí va a tener asociada una masa, 114. Y 4 no. Y 5 sí, la de 28. Y 6 no. Y todos los otros son puros cero. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces siempre asociar que después las ecuaciones del movimiento, aquí lo voy a poner así porque no, la matriz de masa no contiene esto, el vector, ¿cierto? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a tener asociado esas aceleraciones. Ya, la voy a borrar mejor. Aparece más abajito. Esa es la guía. Por otro lado, tenemos la rigidez. Y la rigidez, yo traje, la rigidez depende del elemento que elegí. Este elemento está en flexión. Entonces voy a dejar anotado acá, se trata de elementos en flexión. Para un hipotético elemento finito de propiedades E y largo L, la matriz de rigidez es la siguiente. ¿Ya? Entonces, esa es la matriz que está en sus apuntes. Entonces, esa sería la matriz de rigidez de un elemento en flexión. Le voy a poner ahí F. Ya es el largo del elemento, las propiedades del elemento. En este caso, vamos a tener dos elementos donde tienen distintos largos, así que ojo ahí. Aquí donde yo tenga que reemplazar por el L, tengo que poner el largo del elemento, pero ambos tienen el mismo módulo de elasticidad E, y la misma inercia, porque la inercia que nos interesa a la flexión es la inercia del eje, en este caso del eje X. ¿Sí? El eje X es el que en esta figura sale de la pizarra, ese es el eje que nos interesa de la flexión. Entonces tenemos, y para ambas es la misma, ¿sí? Porque depende de la sección, y la sección es la misma. Entonces, para poder determinar ese I antes de seguir, voy a escribir, ahí sí, y para esta sección, que sería el Ix que nos interesa, le voy a poner I simplemente, es 1 partido 12, y es cosa de ver las tablitas en mecánica de sólidos, es 1 partido 12 del lado paralelo, 10 centímetros, por el lado paralelo, que es 0.1 metro, por el cubo del lado que corta ese eje X, que serían 5 centímetros, 0.05. Y con esto se obtiene esto, el momento de inercia que vamos a ocupar. Bueno, si escuchan a gritar a alguien, es mi sobrina. ¿Se escucha, no? No se escucha. ¿No? A veces es como sus cositas, pero no tanto. Como su murmullo, ¿no? Ya le voy a decir que la hagan gritar más fuerte entonces. Ah, te imaginas, qué pesado. Está pasándolo bien. Gracias, Está Nacho. bien. A ver, para este ejercicio, la matriz de
rigidez para cada elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería para el elemento 1? Se le voy a poner así. Entonces, para el elemento 1 sería igual como sale ahí arriba, pero voy a reemplazar, ¿ya? Y lo voy a hacer una vez. Entonces, acá, ¿cuál es su largo? Es L cubo, ¿eh? Adentro de eso yo reemplazo por su largo. Entonces aquí, por ejemplo, se queda igual, 12, SL es el largo del elemento 1, menos 12, 6L, etcétera, ¿sí? Generalmente, si se fijan, estas matrices son simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro los elementos que no son de la diagonal principal, transpuestos en las filas por las columnas, ¿cierto? Son los mismos. Ejemplo, para quien no lo ve, terminando de anotar acá. Fíjense, primera fila, tercera columna, el mismo tercera columna, primera fila. Segunda fila, cuarta columna, cuarta fila, segunda columna. Son los mismos. Entonces, cuando pase eso, bueno, acá yo puse un menos 6L de más, ¿cierto? Porque el transpuesto de este. Yo voy a escribir esa matriz con este signo acá. Eso significa que es simétrico. De la misma manera, aquí cambia y este lo hago lentito y todo porque aquí tiene que quedar clarísimo. Fíjense, es el mismo E, es el mismo I que está determinado, pero ahora este largo de este elemento es 2L. Entonces, y aquí igual, se reemplaza en todos lados. Va a quedar 12, 6 por 2L. ¿Ven? Menos 12, 6 por 2L. Y así sucesivamente. Así que voy a seguir desarrollándolo, pero mientras tanto, si alguien quiere preguntarme, aproveche. Va quedando claro. Parece que está clarito. Matrices, los sistemas, esto voy a tener asociado la primera fila a I1, la segunda fila. Miren, la primera fila va a estar asociado a I1, después voy a borrar eso. La segunda fila va a estar asociado a I2, este a I3, a I4, porque son los grados de libertad asociados a los dos nodos del primer elemento. I1, I2, I3, I4. Pero en el elemento de 2L, fíjense, va a ser I3, I4, I5, I6. O sea, esta primera fila está asociada a I3. Esta segunda fila está asociada a esté asociada a 2, a 1, a I2, a I3, a I4, a I5, a I6. ¿Sí? Entonces, eso, para poder llegar a esa matriz que asocia todos los grados de libertad, se hace lo que se llama acá el acoplamiento. ¿Cómo se hace eso? Como la primera matriz solo está asociada a los primeros cuatro, ahí está, hasta aquí, esa gran matriz se escribe aquí tal cual. Justamente se dejan las últimas dos columnas. Acá las últimas dos columnas están asociadas a I5 e I6. Por lo tanto, la primera matriz llega hasta aquí nomás, hasta I4 nomás, hasta ahí. Pero la segunda matriz va a estar asociada a I3 e I4 y no va a estar asociada a las primeras dos columnas. ¿Sí? Quizá me quedó muy cortita esa, pero no va a estar asociada a las primeras dos columnas, ni a esa, pero sí, por lo tanto, no a esas dos filas, pero sí de aquí hacia abajo. Entonces, las voy a marcar en rojito para que me entiendan. La primera matriz va a estar acá.
Y la segunda matriz va a estar acá. ¿Sí? Ese es el acoplamiento. Entonces, ¿cómo se rellena? ¿Cómo se hace esto? Voy viendo acá, mira. Todas van a estar multiplicadas por EI partido L al cubo. ¿Sí? Pero esta de acá va a estar, la de abajo va a estar multiplicada por EI partido 2L al cubo. El 2L al cubo es igual a 8L al cubo. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo meto el 8 allá adentro? Todo aquí abajo se queda multiplicado por EI L cubo. ¿Sí? Entonces la segunda matriz voy a tener que tomar esto y dividirlos por 8. ¿Sí? Ya. Primera, esta va a quedar 12, 6L, todo sigue igual, menos 12, 6L, todavía no se junta con la otra, 6L, 4L cuadrado, menos 6L, 2L cuadrado. Ahora seguimos aquí abajo, menos 12, ¿cierto? Yo no la anoté aquí abajo, pero el mismo acá, 6L, ningún problema. Este sería menos 6L, el mismo que ese, y acá abajo 2L cuadrado. Pero ahora se juntan. ¿Qué se hace? Se tienen que sumar los componentes. Entonces, aquí la primera matriz aporta 12, pero la segunda está aportando este 12 de acá, el primer 12. ¿Sí? Ese está aportando la primera matriz, pero es 12 dividido 8. ¿Sí? El siguiente sería el menos 6L de la primera, menos 6L, pero la segunda aporta este 6 por 12L, que es 12L dividido 8. 12L dividido 8. ¿Sí? Ese que está quedando muy chiquitito yo creo, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Hay alguien por ahí? Menos 6L, 12L partido 8. Menos 6L, 12 partido 8L. Ahí sí. Eso sería lo que aporta la segunda. El final de la matriz 1 sería acá el cuarta columna, cuarta fila, tercera columna, menos 6L. ¿Y cuánto aporta la otra matriz? El que va acá abajo, este, que es lo mismo, 12L partido por 8. Así que fíjense, sigue siendo simétrica la matriz. Seguimos sumando acá 12 partido 8L. Y por último, el 4L cuadrado de la primera matriz hay que sumarlo con el siguiente término acá, que es 2 al cuadrado, 4, 4 por 4, 16, L cuadrado dividido 8, más 2L cuadrado. Ya. ¿Cómo va eso hasta ahí? ¿Me van siguiendo el procedimiento? Eso es lo más difícil del método de elementos finitos. Armar bien esta matriz. No lo estoy. No es nada, nada más. Creo que no hay nada más difícil que esto. Así que me siguen. Aló, aló. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, profe. ¿Y va siguiendo bien, Nacho? Sí, sí. Buenas. Eso es lo más complejo. Entonces, bueno, de hecho, esa parte del medio es la más compleja. Porque luego esto hay que llenarlo nomás. Fíjense que aquí siguen siendo los términos de la matriz, pero hay que dividirlas por 8. Entonces no olvidar, menos 12 partido 8, 12L partido 8, menos 12L partido 8, 4, perdón, 4 por 2, 8 dividido 8, queda el cuadrado nomás. Y así sucesivamente. Voy a terminar con esto de acá. 12 partido 8, menos 12 L partido 8, menos 12 L partido 8, 4, 4, 16, 2L cuadrado. Y aquí son los mismos. Ya, ahí está la cosa. Bueno, y todos los otros, donde no hay nada, simplemente son ceros.
Entonces, una vez que está lista esta, bueno, yo les voy a borrar esto de aquí, porque aquí no hay un vector realmente. Era simplemente para que tuvieran nociones de por qué se hacía eso, ¿sí? Entonces ese acoplamiento se llega a esto y quedamos con entonces nuestra matriz de rigidez. Ya teniendo la matriz de masa, tenemos la matriz de masa, ok, y tenemos la matriz de rigidez total, ¿cierto? Ok, este sería, no lo escribí, esta sería la matriz de rigidez. Entonces, podemos escribir la ecuación del movimiento. Y eso yo tengo reemplazado los valores aquí, miren. Yo simplemente ya la de masa ya estaba conocida, ¿cierto? Pero yo reemplacé por los valores y todos estaban más o menos en el orden de 1 por 10 elevado a 6, entonces la dejé expresado acá fuera del 1 por 10 elevado a 6, sí. ¿Sí? Entonces esta es la parte B, lo voy a poner, las ecuaciones del movimiento. Entonces lo único que faltaría aquí en las ecuaciones del movimiento es el vector de fuerzas. ¿Ven? Y el vector de fuerza aquí, tenemos masa por el vector de aceleraciones, la rigidez acoplada por el vector de desplazamientos y las fuerzas. La fuerza, fíjense, es RA en la misma ecuación de I1, RB en la misma ecuación de I5. Entonces voy a anotar esa. RA en la misma ecuación de I1, RB en la misma ecuación de I5. ¿Por qué? Porque son fuerzas, ¿cierto? Lineales, pues, ¿cierto? No son momentos. Si hubiera momentos, habrían asociados a los grados de rotación. No hay ningún momento. Así que, como no hay ningún momento externo, todos los pares son cero. Bueno, y el último que me falta, I3. Y en I3 hay una fuerza Ft, que es la fuerza del desbalanceamiento. Listo, entonces eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que resolver las 6 ecuaciones. Esa es la tarea. Ese es el meollo del asunto del método de elementos finitos. Resolver esas 6 ecuaciones. Pero recordando las condiciones de borde, que las voy a anotar en rojo, teníamos que I1 e I5 eran 0. Entonces, cada vez que yo multiplique tanto por I1 o I1 punto, o por I5 o I5 punto, siempre me van a dar 0. Entonces, al tener eso, hay un paso que se llama la condensación estática de las ecuaciones, que no es algo propio de los elementos finitos. Eh, ¿Qué es esta condensación? O creo que estática se lo estoy sumando. Bueno, condensación de las ecuaciones hace que eliminemos las ecuaciones que están asociadas principalmente a estos grados de libertad y trabajemos solo con las otras. No porque las ecuaciones se anulen o algo por el estilo, sino porque no nos van a aportar información relevante, no nos van a dar ecuaciones independientes, ¿sí? Simplemente van a sumar ecuaciones y no nos van a ayudar a resolver el problema. Entonces, ¿qué hace la condensación? Yo elimino las filas y las columnas asociadas a estos grados de libertad. De toda la ecuación, o sea, elimino la fila 1, elimino la fila 1 y elimino la columna 1. Va, ahí está bien. Y elimino la 5, la fila 5 y la columna 5. ¿Ya? Y solo me quedo entonces trabajando con, fíjense, con la ecuación que le voy a poner. Esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6. Me veo trabajando con 4 ecuaciones, la 2, la 3, la 4 y la 6. Pero fíjense que la 3 es donde está Ft y I3, que es lo que me interesa. Pero todas las ecuaciones, por ejemplo, esa que me interesa, hay varias variables. Está I2, miren, me va a quedar eso por I2, me va a quedar esto por I3, esto por I4 y esto por I6. Entonces yo necesito saber cuánto vale I2, I4, I6 en función de I3, o si no, nunca voy a poder despejar I3. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo encontrar I2, o sea, I3 si aparecen tres variables más? Entonces, yo debo trabajar las otras tres ecuaciones de alguna manera, la ecuación 2, la 4 y la 6,
Si yo trabajo la ecuación 2, la 4 y la 6 de alguna manera, ¿para qué? Para poder expresar I6, I2, I4 e I6 en función de I3 y luego reemplazamos en 3. Ese es el mecanismo típico de estos ejercicios. I3 es la que me interesa, la ecuación 3, entonces trabajo con las otras que me quedaron para despejar las otras variables en función de I3, que es la variable que me interesa, y luego termino con la ecuación. ¿Ya? O si no, alguien se va a quedar. Ese es el consejo que estoy dando, porque en realidad el procedimiento es resuelva esas 6 ecuaciones. Fin. Y yo le digo, hagan esta condensación y esos pasos les van a ayudar a encontrar la respuesta. O si no, pueden estar dando vueltas tratando de resolver el sistema y nunca llegando a nada. ¿Sí? Voy a ir anotando las ecuaciones. ¿Algún comentario? Bueno, fíjense que la ecuación 2 no tiene asociado nada. 0, 0. De hecho, 2, 4 y 6 no tienen masa asociada. Por lo tanto, directamente este número por I2 más el siguiente número por I3 más el siguiente número por I4 y después el último número de la matriz por I6, pero el último número es 0. Y eso es igual a 0. La ecuación 4, sí, es la idea. La ecuación 4, 0,2977 por I2 menos 0,9569 por I3 más 0,8931 por I4. Y ahora sí hay I6, 0,1489. Y es igual, es 0. Y por último, la última no tiene I2, solo parte en I3, 0,3190 por I3. Sí tienen 0,1489 por I4 y 0,2977 por I6. Entonces de aquí, por ejemplo, si yo despejo I2, simplemente paso sumando y restando I3 y I4 y divido por lo que acompaña a I2. ¿Cuál es la idea de esto? Yo estoy haciendo esto para reemplazar esto en otra ecuación y empezar a relacionar una de las tres, I2, I4 o I6 en función de I3. Así la ecuación 3 me va a quedar despejadita al final. Si yo reemplazo I2, esto, ya voy a ponerla así, miren. Esta ecuación en 4, ¿sí? Fíjense, queda 0,2977, 0,29. Mejor esto lo voy a anotar abajito, si no. O si no me va a faltar espacio. Miren. Le voy a poner asterisco. Asterisco, entonces vamos a reemplazar a asterisco en 4. Va a quedar 0,2977 por I2, que es 2,143 I3 menos 0,5 I4. Más todo eso que faltaba, más todo esto, lo voy a copiar. Eso sería. Entonces de ahí se puede despejar ahora I4. ¿Ya? Si yo despejo I4. Y un paso súper escalonado, pues ahora que yo tenga despejado I4, voy a reemplazar en la última ecuación. Entonces, yo en la última ecuación no tengo I2, solo tengo I4 e I6. Entonces, si reemplazo I4 por I3 e I6, me va a quedar I6 en función de I3. Entonces, ahora esa en 6 me queda 0,319 I3 más 0,1489 por esta nueva expresión, 0,428 I3 menos 0,2 I6.
Y todo eso sumarle lo que faltaba aquí. Entonces de aquí se llega a I6 menos 1.428 Bueno, y ahora la otra se reemplaza nomás, po. Tengo I2, fíjense, perdón, tengo I4, I3 e I6. Si ya tengo I6 en función de I3, puedo encontrar cuánto vale I4 en asterisco. Eso está con asterisco. 0,714. Y lo mismo con I2, que lo encuentro con la ecuación asterisco. 1.786 Entonces, ahora todas estas expresiones las puedo reemplazar en la ecuación 3. Entonces, la ecuación 3 es esta de aquí. Menos 1.2759 por I2, 4.1012 por I3, menos 0.9569 por I4, más 0.3190 por I6 e igual a f de t. Y más la masa, sí, 114 y 3 2 puntos. Entonces, eso es lo que yo voy a anotar acá abajo. Va a quedar 114 y 3 2 puntos. Y no olvidar que antes de la matriz de rigidez yo no la ocupé en las ecuaciones de arriba porque no había masa, entonces como quedaba eso igual 0, da lo mismo, pero ahora sí importa este término que estaba acompañando a toda la matriz de rigidez. Entonces el primer término que estaba en esa matriz era esto por I2, pero I2 es 1.786 Después sumaba 4.1012 por I3. Después era menos 0.9569 por I4. Pero I4 es 0.714 I3. Después será más 31.9, 0.319 I6, pero I6 es menos 1.428 I3. Y todo eso, voy a ponerlo aquí al ladito, va a ser igual a f de t. Pero f de t era u omega cuadrado seno de omega t. Entonces, con todo eso yo puedo despejar, o sea, reemplazar, multiplicar y me quedo con esta expresión, que es una ecuación de un solo grado de libertad que conocemos muy bien cómo resolver. ¿Sí? Esto queda 0.1 era el desbalanceamiento, 100 era la velocidad, la excitación, ¿cierto? Y ahí está. Listo. Entonces la pregunta en este ejercicio, permiso, dice, dibuje el espectro vibratorio estacionario. Por lo tanto, hay que encontrar la respuesta estacionaria. Y se sabe, saben, ¿cierto? Que la respuesta estacionaria a esto es voy a escribirla aquí abajo. I3 de t generalmente es I30 o X0, ¿cierto? Seno de omega t, menos un desfase. Pero en este caso no hay amortiguamiento, entonces siendo riguroso, la parte que depende de las condiciones iniciales, que es esta, igual no no va a desaparecer. Si yo soy riguroso y digo estacionaria y no hay amortiguamiento, esta parte no desaparece. Si no desaparece, es estacionaria también. ¿Ya? La voy a agregar por esta oportunidad, después la voy a comentar. Entonces, para yo encontrar el I30, tengo que saber cuánto es la frecuencia natural. Y la frecuencia natural de este sistema es la rigidez equivalente partido 114. Entonces, ¿qué es esto? Es la X0, F0 partido K. F0 es 0,1 por 100 al cuadrado, 1000, partido K, 683.684, dividido por la raíz de 1 menos omega 100 partido la frecuencia natural, 44 al cuadrado, y eso me da aquí 2.19 por 10 elevado a menos 3 metros. Y luego phi, que es el arco tangente. Ojo aquí, que si no hay amortiguamiento, esto de arriba da 0, pero lo de abajo igual sigue siendo
Esto. Y como lo de abajo es, esto es positivo o negativo, no sé, ¿cierto? Pero este es negativo. Esto igual, aunque la calculadora me diga que era 0 grados, es 180 menos ese resultado. Por lo tanto, son 180 grados. Eso implica que I3, siendo riguroso, como les dije, con la respuesta estacionaria, dependiendo de las condiciones iniciales, sería todo esto. Más 2.19 por 10 elevado a menos 3 seno de 100 t menos 180 grados. Ahora, antes de seguir, ¿cómo van? ¿Me van escuchando? No perdí el internet, ¿cierto? Todo claro, profe. Muchas gracias, Pablo. Ya, insisto, esto que voy a hacer ahora es simplemente porque no había aparecido en otras prácticas, que en realidad una respuesta estacionaria refiere a que no se acaba, ¿cierto? Así que esto no es transiente, así que en rigor habría que calcularlo. Bueno, cuando se aplican las condiciones iniciales, recuerden que se aplican a todo, y cuando no dicen nada, vamos a suponer que ambas condiciones iniciales, tanto de velocidad y de desplazamiento, es cero. Entonces, se aplican a toda la solución, y si se aplican a toda la solución, yo puedo obtener las constantes. Y en este caso, el A, voy a poner aquí la respuesta, porque esto lo hemos hecho varias veces. Ojo aquí que aparece un coseno cuando yo lo derivo una vez, ¿sí? De menos 180 sobre 10. Y nos quedamos con esa respuesta. Entonces, esta es la respuesta al desplazamiento. Entonces nos piden determine el espectro de esto. Entonces voy a anotar los valores aquí. Este es 0, así que chao con el coseno, ¿cierto? Lo voy a, en realidad, para que nos quedamos con 2.71 por 10 elevado a menos 3 seno de omega n, que es 77.44 t. Entonces, ¿qué es lo que mide un espectro? Un espectro de este desplazamiento y de 3, ¿cierto? En metros. Y la frecuencia va a medir para cada frecuencia, vamos a tener una frecuencia de 100 y otra 77. Para cada frecuencia vamos a tener una componente. ¿Y cuánto va a ser el valor de esa componente? Simplemente la amplitud asociada a esa onda. ¿Sí? Está exagerada ahí, ¿cierto? No es proporcional, pero eso sería el espectro. ¿Ya? Bueno, y esto está acá en radianes por segundo. Eso. ¿Preguntas? Eso sería la primera parte del ejercicio. Bien, al final lo nuevo es generar esta matriz de discretizar, generar esta matriz de rigidez. Bueno, acá el álgebra y llegamos a una ecuación clásica. ¿Sí? Sigo entonces. Parece que está quedando clarito. Eso tendré que pensar. Después dice, determine la fuerza máxima que actúa sobre el soporte A, o sea, RA, después de 2 horas de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, quiero determinar RA. Entonces, ¿dónde está RA? En la ecuación 1. Fíjense, voy a agarrar lo de la ecuación 1. A ver si puedo. En realidad no estoy seguro que pueda. Sí, perfecto. Ahí, pero ahora no puedo borrar. Genial. A ver si lo hago yo chico. Grande. No me deja. Bueno, en realidad me interesa que queden esos numeritos. Mira, entonces está diciendo, bueno, olvidemos este S14. Ahora sí me deja borrar. Excelente. Excelente. 14 y 1, ¿ya? Más
este valor era el asociado a I1, más este valor era el asociado a I2, este valor era el asociado a I3. Ahora sí me quedó muy restringido esto. ¿Ya? Más ese valor asociado a I4, este era I5, I6, chao. Bueno, ese I1 está de más. Y todo eso va a ser igual a RA. Entonces yo ya tengo todo eso. Y además sé que I1 es 0. Entonces tengo que resolver esto y yo sé cuánto vale I2 y yo sé cuánto vale I4 en función de I3 y tengo el valor de I3. Entonces si yo resuelvo eso, ojo que aquí simplemente estoy viendo la parte, ¿cierto? Estoy viendo la parte 1, que es la parte dinámica. Siempre igual que en los otros casos hay que ver la parte dinámica y la parte estática. Entonces, la parte RA dinámico, que le voy a poner ese subíndice, si resolvemos eso, y todo esto, ojo, aquí se me olvidó nuevamente, lo que acompañaba a la rigidez, había un 10 elevado a 6. ¿Sí? Esto llego yo, reemplazando por los valores conocidos. O sea, I3 está en el tiempo, la componente dinámica de RA de lo que estoy buscando vale todo eso. Y como yo conozco I3, que está acá arriba, entonces yo debo analizar esto. Entonces el enunciado dice que calcúlelo después de pasadas 2 horas. Entonces, lo que yo les quería comentar acá es que aunque esto no contenga amortiguamiento, ¿sí? No tiene ese valor, un sistema en la realidad, ¿sí? No puede no tener amortiguamiento. Entonces este valor nunca va a ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces lo que apuntaba ese ejercicio era a que solo háganlo con esta parte, porque en el fondo esta parte sí en realidad es transiente. Por eso que ahí hice tanto énfasis, es que dije voy a ser riguroso, con lo analítico nomás, pero en la realidad ese valor, esto siempre es transiente, siempre hay algo de amortiguamiento. Por lo tanto, después de pasados 2 horas en una máquina, lo estacionario siempre va a ser lo que hemos calculado acá como respuesta del armónico. Entonces, en ese caso, yo puedo aproximar, ¿cierto?, el RA dinámico a simplemente cuánto va a ser el máximo de eso. Va a ser 455.750 por 2.19 por 10 elevado a menos 3, que es el máximo de la componente estacionaria. Y eso aquí me da 998.09 newtons. ¿Ya? O sea, asumiendo un mínimo de amortiguamiento, da eso. Si no, si hubiéramos considerado toda la respuesta, hubiera tenido que ser el valor absoluto de esto más 271 por 10 elevado a menos 3 por el 455.000. Bueno, y como les dije, no solamente importa siempre la estática cuando nos preguntan por respuesta estacionaria, pero acá yo puedo hacer el clásico DCL. Entonces, por ejemplo, teniendo la viga, vamos a tener el RA estática, vamos a tener el peso de la viga en la mitad, o sea, vamos a tener 3 L medios a este lado y 3 L medios a este otro. Acá vamos a tener RB estática y la masa del ventilador que está aquí en L, ¿cierto? La puse más grande, pero solo para que me alcanzara el espacio. No, no es así en realidad, es más chiquitita, un poquito más chica nomás. Ahí sí. Entonces aquí simplemente con una sumatoria de momentos igual 0 se puede obtener RAE. Entonces aquí queda el RA max total, va a ser los 998 más los 882. 1880.09 newtons. Ha sido una práctica bastante solitaria, pero si es que a usted le está quedando clarito, yo feliz cumplo mi cometido en este trabajo. ¿Qué dicen?
Está bien, profe. Yo le voy siguiendo, pero me queda como más todo claro cuando lo empiezo a hacer yo. Cuando voy dando los números yo. Ah, en un caso general te refieres, ¿cierto? Sí. Ya, acá Pablo. Pero, ¿es que alguna duda? ¿Qué me dice, no sé, Cristóbal? Cristóbal Paredes. ¿Estás por ahí? Estoy entendiendo. Buena. ¿Tengo alguna preguntita? Por el momento no. Vale, Cristóbal, gracias. Y Pablo, Pablo Felipe, Caniu. Ay, se me abrieron las noticias. A Pablo lo pillé durmiendo. Te caché, Pablo. No estoy con micro. Ah, ya, lamento. Lamento la talla mala. Pero ok, ¿alguna pregunta que quieras dejar en el chat? Va siguiendo, gracias. ¿Y qué pasa, Guillermo? Todo bien, profe. Siguiendo igual. Gracias. Bueno, miren, el otro ejercicio que viene está para mostrarles el cómo se trabaja y qué datos se pueden obtener de estas ecuaciones, que no es algo mucho más nuevo de lo visto en este ejercicio. Y es un caso en que se trabaja no en flexión, sino en movimiento axial. Entonces, para que vean que con otra matriz de rigidez se trabaja de la misma manera. Así que es cortito. Yo creo que puedo estar como 20 minutos en ese ejercicio. Y nos quedan 27 minutos de clase. Yo necesito 5 minutos de descanso. ¿Alguien quiere 10 en vez de 5? Como usted quiera, profe, yo he tenido una consulta antes Ya, de. dime. Es Dime. que ya cuando tenéis ese, esas ecuaciones con matrices, siempre tenéis que buscar eh, una ecuación que, o sea, tenéis que dejar todo en función de una ecuación, o sea, de una incógnita, perdón. Claro, es que si justo como hay una ecuación que tiene el f de t y hay una masa Ujú. que recibe esa fuerza y te interesa su movimiento, va a tener que llegar a esa ecuación y va a poder llegar a esa ecuación. Si tuvieras más masitas que se movieran, no sé, otro nodo, hubiera elegido más elementos finitos. En vez de dos, hubiera elegido cuatro, qué sé yo, o tres. Hubieras tenido otras masitas que aunque a la derecha hubieran tenido un cero, tuvieran quedado más ecuaciones que tuvieras que haber despejado para... Pero todo se puede resolver. O sea, son sistemas totalmente definidos. Ya, es ¿Ya? que pregunto porque igual son hartas ecuaciones y en el certamen igual a veces uno se pone nervioso y no sabe cómo por dónde partir. Te Mira, entiendo completamente. Pero por eso, si siguen estas consideraciones que les dije, va, no van a haber problemas, de verdad. O sea, condensar, decir ya, a mí me interesa la de 3, voy a trabajar con las otras para dejarla en función de 3 y reemplazar en 3, listo. ¿Ya? Esa es la y clave. el tema de los nodos siempre elijo nodo en soporte Claro, y donde se está aplicando la fuerza. exacto. Y el mínimo de nodos, por ejemplo, ahí eran tres, el mínimo. Sí, sí, porque si tú ponías uno no tenías nada de la información de dónde está el ventilador. Ujú. Ya, sí. Hay que estudiar más, sí, que está denso. ¿Y cuál es la super guía y dos o tres ejercicios de elementos finitos de esto con la respuesta? Yo no pude agregar más ejercicios. Bueno, no sé si les ayudaba poniendo más ejercicios, quizás se asustan más. Ahí vamos a hacerlo en vacaciones, yo creo. Ánimo, ánimo.
Ya, yo necesito 5 minutos, así que son las 6:22, 21 tengo, pero las 6:27, ¿ya? Voy a seguir grabando nomás, después subo todo. Nos vemos.
Buenas, buenas. Aquí estamos de vuelta. ¿Alguna preguntita de antes? ¿Una pregunta de lo Profe, anterior? Ahí estoy, escucho, Vicente. ¿se escucha, no? Totalmente bien. Profe, es que donde había dejado proyectar es que me surgió la duda de cómo había calculado el RA. ¿Acá arriba? ¿Este? Sí, Esta lo saqué de la... por eso lo copié. ¿Me escucha o no? ¿Se escucha cortado? sí se escucha. Ah, bacán. Lo saqué de aquí. O sea, como aquí está el RA, la primera fila, por la primera columna, 14 por I1, 2 puntos, más 1 por 10 elevado a 6, 3.6455 por I1, más 1.27 por I2, menos 3.64 por I3, etcétera, igual a RA. ¿Cachai? Ujú. Y eso, y es la parte dinámica. Entonces ahí calculé RA y como I3 tenía esta expresión y decía después de 2 horas, yo dije, bueno, todos los sistemas en realidad tienen amortiguamiento, aunque sea un poquito. Aunque este no diga nada, entonces una aproximación para una máquina general, real, va a ser la estacionaria, va a ser solo eso. Después de 2 horas nos vamos a quedar solo con eso. ¿Sí, Profe, serio? pero cuando reemplaza, por ejemplo, en el tiempo las 2 horas, creo que nos da el mismo 2 por 2,19 por 10 elevado a menos 3. ¿Las 2 horas? Sí. Ah, pero es que cuando no es en realidad sí, la pregunta no está tan específica, pero no es que tú seas justo después de 2 horas. Es como después de 2 horas, ¿cachai? Ah, Entonces ya. después de 2 horas el máximo es un valor de una onda que por su nombre es variable, ¿cachai? Ujú. Entonces es Claro. el máximo después de esas Entonces, 2 horas. esas 2 horas es como para eliminar la transiente. Claro. No. Este que analíticamente no era transiente, ¿cierto? Pero en realidad siempre hay amortiguamiento. Ujú. Vale, profe. Gracias. Buenas, buenas. Voy a anotar mientras los datos. ¿Otra pregunta? ¿O empiezo este más? Ya. Mira, este ejercicio dice, la figura muestra el eje de propulsión de un barco, el cual está compuesto por un descanso de empuje A que soporta las fuerzas axiales, o sea, en esa dirección, generadas por el fluido sobre la hélice en C, y por dos ejes AB y BC. ¿Ves? Es un eje compuesto, la hélice, es un sistema de carga axial. Dice, el eje AB tiene masa 2m y largo L, mientras que el eje BC tiene la mitad de esa masa, o sea, masa m y largo L, y sección transversal de área A. ¿Bien? Esta tiene área A. ¿Sí? O sea, ese es pi cuartos del diámetro al cuadrado. La hélice de 3 álabes en C, ojo ahí, 3 álabes. Y el plato de descanso, acá tienen masa M cada uno. O sea, este igual tiene masa M, este igual tiene masa M, y esto tenía masa 2M, y esto de aquí tenía masa M. El módulo de elasticidad es E, y dice, utilizando elementos finitos, determine la primera frecuencia natural axial de vibrar del eje. Entonces es una aplicación que simplemente llegando con el método de elementos finitos a una ecuación, a las ecuaciones o un sistema de ecuaciones, si yo a ese sistema de ecuaciones le hago el determinante de mr cuadrado más k igual 0, encuentro las frecuencias naturales. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces primero voy a hacer la discretización, que aquí
me importa, no me dicen cuántos elementos finitos, pero yo sí o sí tendría que hacerlo de 2 por lo menos, porque tengo dos elementos de diferentes propiedades, en realidad materiales, uno es más ancho que el otro. Entonces yo voy a elegir los dos elementos simplemente del mismo largo, de largo L y largo L. Voy a hacer la misma L que usé antes. Ese es el elemento 1 y este el elemento 2. Y las masas, miren, si este tiene masa 2m, voy a entregarle m a esta y m a esta. Si el otro eje, el elemento 2, tiene masa m, vamos a entregarle la mitad de la masa acá y la mitad de la masa acá. Pero además nos dicen que los álabes, o sea, esta parte, las aspas, tiene masa m y el descanso acá en A tiene otra masa m. Y como es movimiento axial, nos quedamos simplemente con un 1, o sea, en vez de un movimiento de traslación y uno de rotación, simplemente nos quedamos con el movimiento de traslación. U1, U2 y U3. Voy a ir directo aquí abajo, voy a seguir aquí, miren, dicen que hay una fuerza en Ft, que no la había mencionado aquí, esta fuerza, ya de las fuerzas externas. Bueno, no seguir los mismos colores, en realidad el rojo hubiera podido hacer los U. Bueno, y este Ft nos dicen que tiene una componente constante de 10 kN, pero tiene otra componente variable de 2 kN a la frecuencia de paso de los álabes. O sea, es seno de una frecuencia que le voy a poner un F mayúscula, que no sabemos cuánto es, T. Dice que es la frecuencia de paso de los álabes. Ahí lo voy a terminar. Pero aparte de eso, en la dirección axial, lo único que resiste es el descanso de empuje que dice que resiste la fuerza axial. O sea, ahí voy a tener un RA del tiempo. Eso. Entonces, si yo veo la matriz de masa de esta cosa, en la matriz de masa, el primer nodo tiene 2m, son 3 nodos y un movimiento asociado a cada uno, o sea, una matriz de 3×3. El segundo es 3 medios y el tercero es 3 medios. Esa sería la matriz de masa. Pero para construir la matriz de rigidez, tenemos la rigidez del elemento 1 y aquí cambia porque ya no es un elemento en flexión, es elemento en deformación axial. Y cuando hay un elemento de formación axial, la matriz de rigidez de un elemento de formación axial se transforma simplemente en esto. EA partido largo del elemento 1, menos 1, menos 1, 1. Eso es todo. Por lo tanto, el del elemento 1 tiene, miren, el elemento 1, el de la izquierda tiene un módulo E, pero el elemento 2 yo sé que tiene área A, entonces voy a partir por el elemento 2 mejor, para no confundir las letras. También tiene módulo E, tiene área A, que ya está definida ahí, ok, A, y su largo es L, listo. Y acá adentro queda con 1, menos 1, menos 1, 1. Listo, el elemento 2. Pero ¿cuánto vale el área del elemento 1 si su diámetro es raíz de 2D? Vamos a ver eso aquí al ladito. ¿Cuánto vale el área del elemento 1? Va a valer pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro es raíz de 2. Entonces esto queda 2 pi cuartos diámetro al cuadrado, que es 2 veces A. Por lo tanto, acá va un 2A y su largo es el mismo. Entonces, cuando yo quiera juntar ahora en el acoplar estas cosas, espérate, esto era KA, ¿cierto? En deformación axial. Cuando yo quiero acoplar estas dos matrices de rigidez y encontrar la total, yo puedo dejar atrás, afuera, el EA partido L y acoplarlas multiplicando esta por 2. Entonces queda la primera matriz 2, menos 2, menos 2 y 2. Y la otra suma 1, 1. Así.
Para quien no me siguió eso, hice exactamente lo mismo que la otra, pero ahora la primera matriz simplemente aportaba los primeros 2 grados ahí y la segunda matriz aportaba a los otros 2. Por eso el del medio se suma. Elemento 1 aquí, elemento 2 aquí. Así que las ecuaciones del movimiento se transforman simplemente en esta matriz de masa. ¿Ya? Pero son simplemente ahora no son 4, son una aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3. Y la rigidez está mucho más fácil que antes. 2, menos 2, menos 2, 3, menos 1, menos 1. Ah, y a poner un 0. Ahí está. Y el F de T, miro el diagrama cuerpo libre, discretización más diagrama cuerpo libre, me queda RA en el U1 y en el U3 aparece la fuerza. En 2 no hay nada, F de T. Ya, eso sería. ¿Preguntas hasta acá? ¿Van siguiendo el mismo procedimiento? La matriz de rigidez es mucho más chica. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien por ahí? Sí, profe, todo bien. Gracias, Nacho. ¿Ves que es un poco más simple? Se va haciendo un poco más simple, ¿no? ¿O no? ¿O estoy puro inventando? Estoy Así es inventando. que son menos grados de libertad aquí. Claro, sí. Bueno, pero si el procedimiento es lo importante, igual. Entenderlo. Después ponerle pincel a la cosa. Bueno, algo que yo no escribí aquí arriba, o sea que aquí podemos ver, perdón si no es necesario arriba, son las condiciones de borde. De condiciones de borde, yo sé que donde está el descanso, fíjense aquí se ve, U1 tiene que ser 0. Entonces si 1 es 0, si hacemos la condensación, se va la fila 1 y la columna 1. Bueno, y me quedo ese 0 corrido y ahí estamos. Por lo tanto, nos quedamos solo con dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3. 3 medios de m por U2, dos puntos, más 3U2 por EA partido L, menos U3 por EA partido L, ese es igual a 0, y la ecuación 3, 3 medios de m por U3, menos U2 por EA partido L, y más U3 por EA partido L, y eso es igual a f de t. Entonces, nos preguntan por la frecuencia natural, la 1, la primera. Eso. Entonces, si yo tengo un sistema, fíjense, ese sistema es como un subsistema, el mismo subsistema de matriz de masa, esta matriz, ¿cierto? U2, U3, con puntitos, y una matriz de rigidez, EA partido L, 3, menos 1, menos 1, 1. Entonces, ¿cómo yo encuentro las frecuencias naturales de ese subsistema? Es lo mismo que hacíamos antes, po. Exactamente lo mismo. Para encontrar las frecuencias naturales, yo si el determinante de la matriz de masa R cuadrado más la matriz de rigidez, tengo que hacerlo 0 y obtengo las frecuencias naturales. En este caso, eso se transforma en un 3 medios mr cuadrado más 3 EAL menos EAL menos EAL. Y acá nuevamente 3 medios mr cuadrado, pero ahora más EAL. Si yo reemplazo por los números,
queda esto. Los números que están anotados al principio. Y por último aquí, 600 al cuadrado más 1963,500. Bueno, al resolver ese sistema simplemente se obtienen dos valores. Yo le puse 1 u 2, pero ahí vamos a ver cuál es la más chica, porque la más chica va a ser la frecuencia natural, la primera frecuencia natural. Entonces da eso y el R2 en este caso el que da más chico. Entonces este de aquí va a ser la primera frecuencia natural. O sea, la que se asocia a la primera frecuencia natural. Entonces la primera frecuencia, a esa le voy a poner 1, va a tener que ser entonces la raíz de menos R2 al cuadrado. Y eso a mí me dio acá 43,78. O sea, yo puedo aproximar las frecuencias natural axial haciendo una discretización en elementos finitos. Yo puedo obtener dos frecuencias naturales del sistema con dos elementos finitos. Si yo hago más elementos finitos, voy a poder encontrar más frecuencias naturales. Si yo hago 100 elementos finitos, 100 frecuencias naturales, y así. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar muchas innumerables frecuencias naturales asociadas a un movimiento de un sistema por el método de los elementos finitos. Ya no tiene que reducirse a cómo hemos trabajado a un solo desplazamiento, a una cajita de resortes, sino que yo puedo empezar a trabajar con sistemas complejos. ¿Sí? Eso lo van a seguir viendo en los elementos finitos. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, la parte B y la parte C es calcular las fuerzas en BC y en AB. Entonces hay que aplicar las ecuaciones. Entonces esta misma ecuación que está escrita acá, hay que resolverla. Entonces lo único nuevo para resolver acá B y C, encontrar las fuerzas máximas, tenemos que encontrar U2 y U3. Lo único nuevo es que tenemos esta fuerza FT, que arriba noté que era 10.000 más 2.000 la frecuencia de paso de Álaves por T. ¿Qué es la frecuencia de paso Álaves? Mira, si yo tengo un elemento que tiene 3 Álaves y gira a omega, la frecuencia paso Álaves dice, por ejemplo, imagínense esta es la carcasa de la máquina. Dice, cada vez que pasa por un punto, ese Álave va a generar una excitación, una pulsión, algo periódico. Entonces la frecuencia paso Álaves es cuántas veces por vuelta se genera esta excitación. Entonces, eso siempre va a ser el número de Álaves por la frecuencia de giro, o sea, 3 omega. Esa es la frecuencia de paso Álaves. Siempre el número de Álaves por la velocidad de giro. Entonces, teniendo eso presente y calculándolo, esto es 3 por la frecuencia, que es 20,94 radianes por segundo. O sea, eso es 62,83. Y teniendo todos los otros datos, simplemente yo debo resolver ese sistema. Eso es el método. Entonces, lo nuevo acá es que yo tengo dos sistemas. ¿Sí? Yo puedo escribir exactamente estos dos sistemas de ecuaciones. Así. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuerza compuesta, pero como son sistemas lineales, yo puedo usar el principio de superposición. ¿Y qué quiere decir que ocupe el principio de superposición? Que dejo ese solo como 10.000 y en el otro caso aplico la fuerza periódica. Entonces, es cosa de resolver aquí este sistema y ver que directamente
o sea, resolviendo o mirando directamente aquí, tenemos que una fuerza constante sí o sí se va a comunicar a cada eje. El eje BC y el eje AB, ambos van a recibir esa fuerza de 10.000. ¿Sí? Si se puede resolver este sistema y encontrar y finalmente después expresar la fuerza en cada barra y van a dar que esa fuerza va a ser 10.000. Entonces, solo habría que resolver esto. No nos dice en el enunciado, ¿ya? Pero en este caso yo lo voy a plantear si solamente necesitáramos la respuesta estacionaria. ¿Ya? No lo dice, ¿ya? Ojo. Pero si necesitamos la respuesta estacionaria, vamos a hacer simplemente el método directo. Y teniendo el método directo aquí, se obtienen las componentes simplemente, ¿sí? Entonces, usando el método directo, esto es repetir lo que hemos hecho tantas veces, no tantas veces, pero es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y para este caso, si se hace aquí el método directo, se obtienen estas ecuaciones. Y listo, entonces eso significa que U2 de t es U2 por el seno de 62.83t. Y U3 es SU3 mayúscula, seno de 62.83. Por lo tanto, la fuerza en BC y la fuerza en AB, que va a ser igual a RA, y por lo tanto yo quiero buscar el máximo, el máximo, el máximo, simplemente va a ser evaluar la fuerza en una barra. Y una fuerza en una barra, que está sometida a tracción o compresión, es EAL U3 menos U2. O lo otro es reemplazar en el sistema de arriba. Mientras que aquí es exactamente lo mismo, pero el área era el doble. Este era un área así, por U2 menos U1, que en este caso vale 0. Pero en ambos casos, como les dije antes, hay que sumarle esos 10.000 porque ambas barras resisten esos 10.000 constantes. Y ahí se llega a la respuesta. Así que eso sería este método. Creo que igual no quedó tiempo para comentar. O sea, sí que hagan preguntas, pero el comentar sobre si querían decir algo de la asignatura, parece que están cansados, sí. Aquí estoy para que me hagan preguntas si quieren comentar algo sobre esto, sobre las prácticas, sobre el semestre que ha pasado. No hay ganas, parece. Está bien. No fue el mejor día. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Sí, Sí. harto. Está bien denso el último certamen. Se nota que los ejercicios son enormes. Sí, son más largos, pero no sé si tienen la misma sensación de que en realidad de complejo no es tanto más complejo. Es largo y hay que practicarlo, eso sí. No sé, ¿qué piensan de eso? Es como más mecánico por lo que cacho. Ah, eso, justo eso. Sí. Como más mecánico, pero igual uno corre más riesgo de equivocarse es el tema. Claro. Sí, porque te equivocas en una parte y para abajo todo malo, así. Sí. Mm. Pero aprovechen ahí de ocupar sus calculadoras del compu, pues, no sé, para comprobar, qué sé yo. No se me ocurre qué más. Sí, ahí se inventará algún programa en MATLAB o alguna cosa así. Mm.
Bueno, miren, no sé, sí que aquí parece que fue más rápido este nomás, pues, no sé si queda una duda. Bueno, cualquier cosa me ubican nomás por el Teams, ¿ya? Y, y nada más, pues, nada más, pues, que les rinda. Ha sido, como les decía, complejo este semestre, pero espero nos conozcamos algún día y, y conversar de toda esta experiencia. Segundo semestre volvemos presencial. Ay, pero ahí no les voy a hacer clase. Bueno, ahí nos vemos. Ah, en el foro. Ahí nos estaremos viendo en alguna parte, po, en el TM, yo creo, ¿no? Sí. Nos jugamos un Bueno, taca-taca. un ping pong, sí, po. O un tarreo. Bueno, gracias chiquillos, quienes se han conectado y a todos en el semestre. Que disfruten y les rinda igual todo el estudio, las vacaciones. Ánimo, mucho ánimo. Ahí estaré viendo el Teams para responderles. Un abrazo, Gracias a cabros. usted, Un profe. abrazo.